preguntas que se relacionan directamente con las enseñanzas que dio nuestro hermano Andrés, y hay solamente dos preguntas que tienen que ver como de manera general o de forma espiritual estos temas. Espero que sí nos dé tiempo de responderlas todas. Entonces, pero vamos a tomar un poco de... Gracias, hermano. Yo espero al menos una poder responder, hermanos, pero... Vamos entonces a orar, hermano. ¿Quieres orar? Señor, Padre, nuevamente buscándote, Señor, como iglesia, queremos, Padre, pedir tu gracia para este tiempo. Señor, sabemos que pues hay inquietudes con respecto a estos temas, hay dudas, Señor, genuinas, y queremos pedir tu gracia, Señor, para que en este tiempo pues haya claridad, que puedas, Señor, ayudarme en poder responder, en poder ayudar, Padre, conforme a lo que pues tú me has dado, Señor, aunque es poco, Padre, pero con todo amor en servicio a los hermanos. Concédenos, Señor, un buen tiempo, Padre, que podamos seguir meditando en tu palabra. Ayúdanos, Señor, necesitamos tu gracia, necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, Padre, y que aún este tiempo, Señor, sea para tu gloria y para el bien de la iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, la primera pregunta dice así: si un prospecto a pastor carece rotundamente de una de las 7 características descritas, ¿es válido seguir con el proceso o debería de descartarse? Bueno, hermanos, los puntos que vimos obviamente tienen que ver con los requisitos que nosotros encontramos tanto en la carta a Timoteo como en Tito, en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. Por supuesto que cuando un hombre, cuando un varón cumple con esos requisitos, esos puntos que nosotros vimos, pues de manera natural se tienen que ver reflejados en ese hermano. Pero debemos de tener mucho cuidado, hermanos, como iglesia en este proceso en el que están y aún en el que también nosotros estamos buscando una pluralidad de pastores, se debe de tener un equilibrio y ser muy, muy cuidadosos de no estar esperando o de no tener expectativas con respecto a que estos hermanos que ustedes los estén viendo como candidatos al ministerio tengan desarrolladas todas las cualificaciones que vemos ahí en la Escritura. No podemos, como les decía y les había reiterado en las enseñanzas, no podemos esperar la perfección de un hermano. No podemos esperar que sea maduro en todas esas cualificaciones, pero sí debemos esperar que en esos requisitos que están en la Escritura, nosotros podamos verlos reflejados en esos hermanos, al menos, como dice Albert Martin, y ocupo su ilustración, en forma de semilla. Hay cosas, hermanos, que las da la experiencia, que las da el tiempo, y es ahí donde los hermanos van a poder desarrollar esas cualificaciones. Entonces, deben de tener mucho cuidado y orar mucho, hermanos, a no descalificar a hermanos que el Señor pueda estar llamando al ministerio, esperando una perfección, esperando una supermadurez. También, hermanos, un consejo que puedo darles es
No esperen ver a los hermanos, a esos hermanos que tienen en mente como candidatos al ministerio. No esperen verlos ahorita como pastores, porque ellos aún no lo son. Y hay muchas cosas, y lo digo también por experiencia, porque yo estuve un tiempo como encargado de la iglesia sin ser oficialmente un pastor. Hay veces que la iglesia puede estar esperando a ver a esos hermanos ya sirviendo como pastores, pero aún no lo son. Deben ser conscientes de eso. Son hermanos que ahora pueden fungir como encargados o estar apoyando en algunas áreas de la iglesia y que están haciendo su labor como encargados o como siervos del Señor, no como pastores. A veces, hermanos, lo digo en mi experiencia como encargado, muchas veces yo me limitaba porque yo decía, es que esta es una labor ministerial y aún yo no soy pastor. Y eso mismo puede estar pasando en la mente de esos hermanos que pueden estar en la mira de como futuros candidatos al ministerio, que pues no tienen o no sienten esa libertad porque efectivamente aún no son pastores, aún no son oficiales. Entonces, hermanos, también en ese sentido tengan ese cuidado de caer en esperar una perfección, una supermadurez, o de ver a esos hermanos ya como si ya fueran pastores o diáconos. Deben ser muy mesurados, sin dejar de lado la responsabilidad que tienen como iglesia de fijarse en los requisitos, ¿sí? Porque ahí sí es donde la iglesia está llamada a llamar a hombres que cumplan con esos requisitos. Cuando el apóstol Pablo dice, tanto a Timoteo como a Tito, pero es necesario, esa palabra, hermanos, es no puede faltar un requisito. De la lista que ellos dan, no puede faltar uno solo. Es necesario que el obispo sea irreprensible y vienen los requisitos. Para eso están los requisitos, para que se consideren en la vida de esos hermanos. Pero repito, aunque ese requisito esté ahí en forma de semilla, eso es suficiente, confiando en que el Señor va a ir desarrollando esas cualificaciones, pero que sí están ahí, que sí se pueden mirar en ese varón. Entonces es cuestión, hermanos, de tener un equilibrio en este proceso en el que están. No esperar la perfección, pero tampoco irse al otro extremo de no mirar los requisitos o de pasar un solo requisito por alto. Es importante, es necesario que esos requisitos los cumpla ese hermano para poder considerarlo como un candidato al ministerio. Gracias, hermano. Esta pregunta, hermano, dice así: ¿una persona que antes de conocer al Señor tuvo otra familia puede aspirar al pastorado? Bueno, la respuesta corta es sí. Si esa persona, bueno, es que no está todo el contexto, pero yo entiendo, o si es el caso de que tuvo una familia, digamos, fuera de Cristo, y ahora ha venido a la fe y ha retomado su vida y ha hecho y se ha casado y tiene ahora una nueva familia. Hermanos, la vida pasada, la vida sin Cristo, es algo que, así como el Señor dice que nuestros pecados han sido echados a la profundidad del mar, esas cosas como iglesia también debemos considerar. No, eso no es algo que impida, o sea, el pasado de una persona sin Cristo no es algo que impida a que ese hombre sea llamado al ministerio. Hermanos, lo acabamos de ver en Hechos 20, en la enseñanza. Al final yo les decía, ¿acaso este no era el Saulo de Tarso que había
hecho blasfemar a los cristianos, que los había encarcelado, que los había, que había participado de consentir su muerte. Hermanos, Pablo hubiera estado más descartado que alguien que hubiera tenido una familia antes. Entonces, eso no, por supuesto, no descarta a ningún hermano. Ahora, ese hermano, ahora en Cristo, con esa nueva familia, debe cumplir los requisitos que están en la Escritura para que pueda ser considerado como un candidato al ministerio. Entonces, por un lado, su vida pasada o la familia que tuvo no lo descalifica para el ministerio, pero lo que sí lo descalificaría es no cumplir con los requisitos que están en la Escritura. ¿Sí? Ok. La siguiente dice, hermano, ¿hasta dónde puede, yo creo, un pastor, hasta dónde un pastor hasta dónde puede ser real el conocer a Dios o relación con Dios por parte de un pastor? ¿Hasta dónde puede ser real el conocer a Dios o relación con Dios? Sí, yo creo que hasta qué profundidad, ¿no? Creo más o menos. ¿Hasta dónde puede conocer a Dios el pastor? O no sé, hermanos, si quien haya redactado la pregunta, si quizá pueda manejarla un poquito más o ampliarla. ¿Usted, hermano? Sí, hermano. Sí, pues se habló sobre ser real, Ajá. creciente, variado, Original. Ajá. en lo real, hasta dónde puede ser, ya sea el pastor o la oveja, en una relación real con Dios, Ok. que pueda abarcar. ¿Qué puede abarcar esa relación? Sí, ok. Sí, hermano. Ok. Bueno, con ese adjetivo de real, el referirse a un conocimiento real es, conforme a lo que vimos, es meramente a buscar conocer al Señor de una manera genuina, ¿no? A veces, como recalqué en las enseñanzas, un pastor puede enfocarse tanto en su trabajo de predicar que puede llegar a limitar su estudio, por ejemplo, de la Escritura o del Señor, meramente al estudio o a su preparación para que llegado el domingo pueda tener el sermón para compartirlo. Y es ahí a lo que me refería con o Albert Martin se refiere también con un conocimiento real, que sea algo genuino de querer realmente cumplir con ese privilegio que tenemos como creyentes de conocer al Señor de una manera genuina, en la comunión con Él, en oración, en el estudio de su palabra, que sea algo que deseemos nosotros como ministros, de conocer a Dios cada vez más en sus atributos, en su carácter, en sus obras, en sus maravillas, en su voluntad, un conocimiento que queramos tener nosotros en la intimidad con Él, y no limitado a algo académico, ¿sí? Que es también en lo que muchas veces se puede caer. Quienes estudian, por ejemplo, en un seminario, y a veces se puede limitar ese conocimiento de Dios a algo teórico, algo meramente académico, y eso de nada sirve. Eso no va a edificar ni la propia alma ni la alma de los demás. Pero sí un conocimiento del Señor a través de la Escritura, como vimos, un conocimiento sistemático, exhaustivo, pero a la vez devocional, ¿sí? De querer realmente conocer a Dios. Yo luego les digo a los hermanos en la iglesia, cuando tenemos nuestro tiempo devocional con Dios, debe ser realmente un tiempo devocional, no meramente ya cumplí con mi lectura del día, ya oré, como cumplir con un checklist, sino realmente buscar una comunión con Él. Eso es un devocional, ese es un tiempo con Dios, buscar conocerle más, buscar
crecer en la gracia que Dios nos confiere por medio del Espíritu, en el estudio, en la oración, en los medios de gracia. Entonces, a eso me refería con el conocimiento real. ¿Sí, hermano? Gracias, hermano. La siguiente pregunta dice: ¿qué peligros hay de que haya líderes y no pastor? Muchos. O sea, el peligro es grande, ¿no? No lo digo aquí meramente por esta iglesia local, sino en general, hermanos. Lamentablemente podemos ver a nuestro alrededor que muchas iglesias, al no considerar lo que la palabra dice con respecto a mirar en esos hombres los requisitos que están en la palabra, muchas veces iglesias se dejan llevar por, es que ese hermano es muy bueno en los negocios, entonces seguramente va a ser un buen pastor. Ese hermano tiene mucha carisma, entonces seguramente va a ser un buen pastor para nuestra iglesia. Y dejan a un lado los requisitos que están divinamente inspirados en la palabra. La sabiduría divina, hermanos, está en esos requisitos. Y cuando una iglesia puede entender eso, que los requisitos los ha dado Dios para el bien de la iglesia, y se fija en eso y no en otras cosas que Dios no ha dicho que nos fijemos, es ahí donde la iglesia va a llamar verdaderamente a pastores, a hombres que amen al Señor y a su iglesia, y no a líderes. ¿Sí? Líderes puede haber muchos, pero hombres llamados por el Señor son pocos, y son aquellos que Dios da a la iglesia como un regalo, como dones de Cristo para la iglesia, para su cuidado, y es a través de esos requisitos que la iglesia va a reconocer a esos hombres y los va a llamar como sus pastores. Entonces, el peligro de las iglesias es llamar precisamente a líderes y no pastores. Fijarse en otras cosas que el Señor no nos ha mandado a que nos fijemos. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? Querían a un líder igual que las otras naciones. Querían saúles, querían un Saúl, ¿no? Y el Señor llamó a un hombre conforme a su corazón, a un pastor de ovejas, a un jovencito. Lo llamó porque en él había puesto ese llamado, ¿no? Entonces, ¿cómo tener ese cuidado? No nos fijemos en cosas que Dios no nos ha mandado a que nos fijemos para llamar a los líderes, a los pastores, sino más bien fijémonos en los requisitos que Dios nos llama para llamar a verdaderos hombres que sean pastores y siervos genuinos del Señor. La otra pregunta también va de la mano. Dice: ¿qué tanto tiempo se puede estar sin pastor? ¿Hay algún plazo? No hay un plazo que la Escritura nos diga, si en 5 años no hay pastor, ya nombren a uno de entre ustedes a fuerza. No existe eso. Lo que sí existe, hermanos, es el cuidado del Señor por su iglesia. Y pueden tener por seguro, hermanos, que en ese cuidado que Dios tiene por su iglesia, y sabiendo que su voluntad es que en las iglesias locales haya pastores y diáconos que funjan como oficiales y que cuiden de las iglesias, pueden estar seguros, hermanos, que el Señor va a suplir esa necesidad y que no los va a dejar mucho tiempo sin pastor. ¿Sí? Pueden estar seguros de que el Señor va a levantar hombres de entre ustedes, verdaderos pastores, verdaderos diáconos. Pero la labor de la iglesia en su responsabilidad es orar en primera instancia, que el Señor levante pastores y diáconos, y preparar a hombres de la iglesia para que sean esos hombres
que cuando sean llamados puedan estar preparados para llevar a cabo su llamado, para llevar a cabo su ministerio. Entonces, aunque no podemos decir que hay un plazo, yo quiero darles estas palabras de esperanza, de saber que Dios tiene cuidado de ustedes, Dios tiene cuidado de esta iglesia cristiana Jesucristo Esperanza de Vida, y en esas cosas que faltan, esos oficiales, tengan por seguros que el Señor se los va a dar, ¿sí? Ustedes, hermanos, hagan lo que les corresponde, orar, avanzar en los procesos guiados por los hermanos, que en la voluntad y en la providencia de Dios ustedes mismos han puesto como encargados para que en estos procesos que precisamente se están llevando a cabo, sea lo que a través de esto Dios use para llamar a esos hombres, ¿sí? Este proceso, hermanos, que van a llevar a cabo pronto, si Dios permite, de hacer la consulta nominativa, son procesos muy buenos que las iglesias deben hacer constantemente, porque nuestra responsabilidad como miembros de iglesia es estar mirando a esos hombres, mirar sus vidas, mirar sus testimonios, mirar sus dones, para poder decir, ese hombre es alguien que puede servirnos como pastor o como diácono, que cumple los requisitos, ¿sí? Entonces, yo puedo pensar, hermanos, que quizá ustedes ya han visto a uno o dos hermanos o tres o más, no sé, pero que ustedes ya han visto esas características de lo que hoy hemos visto, ese carácter, ese amor por Cristo, por la iglesia, esa entrega. Yo estoy seguro que lo han visto. Ahora, quizá lo que falta o ha faltado en este proceso de reforma que están teniendo ha sido precisamente ese proceso formal donde la iglesia pueda decir en esas papeletas, yo creo que el hermano fulanito cumple con los requisitos que están en la escritura y puede ser nuestro próximo pastor. Quizá solamente ha faltado llevar a cabo ese proceso para que el Señor le levante hombres entre ustedes. Ahora, puede ser que en ese proceso también la iglesia diga, quizá todavía no vemos a alguien, pero vamos a seguir orando en ese proceso de consulta. Esa es la otra posibilidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues la iglesia debe seguir orando y la iglesia debe seguir permitiendo que haya hombres entre ustedes que prediquen la palabra, que les enseñen, que sigan desarrollando sus dones, para que quizá más adelante entonces ya se puedan reconocer con mayor claridad a esos hermanos. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se manifiesta el amor que tiene el pastor por las almas? ¿Cómo se manifiesta el amor que tiene el pastor con las almas? Bueno, de muchas formas, como vimos, pero una de las principales es en el púlpito, que se vea que el pastor tiene un deseo de que las almas se salven, y en el púlpito no va a faltar el evangelio, no va a faltar el llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo, a hablar de Él. Esa es la manera esencial en la que se puede ver el amor de un pastor por las almas, con lo que predica, con el evangelio que cada semana expone desde el púlpito. Pero también se puede ver ese amor por su esfuerzo, por su entrega, por acercarse a las personas, a los congregantes que están sin Cristo, y tener esas pláticas. Desde ahí se puede ver con mayor claridad ese amor por las almas. Y bueno, perdón, hermano, y en general, en la forma de relacionarse, como decíamos, el amor de un pastor no es nada más aquí arriba en el púlpito, sino también abajo en su relación natural con las personas,
miembros, con los congregantes, con los visitantes de la iglesia. Es ahí donde podemos ver claramente el amor de un siervo de Dios por las almas. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿hasta qué punto la identidad de un pastor es un espejo para con la iglesia? ¿Hasta qué punto la identidad del pastor es un espejo para con la iglesia? Bueno, si se entiende como hasta qué punto la vida del pastor o su testimonio debe reflejarse en la vida de la iglesia, si es así la pregunta, porque no la entiendo así en primera instancia, pero si tiene que ver con eso, hermanos, como dice la Escritura, como es el siervo de Dios, así es el pueblo. Entonces, es ahí donde precisamente como pastores tenemos una responsabilidad muy fuerte, porque la iglesia va a ser el reflejo de lo que es su pastor. Entonces, no entendí muy bien lo de hasta qué punto, pero el punto es este. Un pastor debe tomar muy en serio su responsabilidad, lo que ahorita platicaba con el hermano, el hecho de que va a rendir cuentas a Dios y saber que él, como Pablo le dijo a Timoteo, va a ser un ejemplo para la grey. Entonces, si ese pastor, por ejemplo, no es alguien amoroso, no es alguien que se acerque a las personas, pues la iglesia va a caminar de la misma manera, porque él está siendo ejemplo de lo que los demás deben hacer. Si un pastor, por ejemplo, no es hospitalario, no da la bienvenida a los hermanos que llegan o a los visitantes, pues la iglesia va a ser así, va a ser una iglesia fría que no haga lo mismo. Entonces, como la Escritura lo dice, por supuesto, la iglesia es un reflejo del carácter de su pastor. Y es ahí donde, por eso es importante, nuevamente, repito, el llamar a hombres que cumplan con esos requisitos. Porque si esos hombres cumplen esos requisitos, pues la iglesia va a reflejar esos mismos requisitos en sus propias vidas. Ahora, esos requisitos que están en la Escritura son, sí, para los pastores y diáconos en particular, pero en general aplican para todo creyente, hermanos. Y también aquí aprovecho, a lo mejor me salgo un poquito de la idea o de la pregunta, pero aprovecho para también dar esta recomendación. Hermanos, tengamos la humildad de que en este proceso de mirar a varones que el Señor pueda estar llamando al ministerio, tengamos la humildad de mirarnos primeramente a nosotros mismos. Porque es muy fácil decir, ese hermano no es hospedador, ese hermano no es amable, ese hermano es pendenciero. Ok, ¿y tú? Porque esos requisitos aplican para cualquier creyente, hombre y mujer. Entonces, con esa humildad, con esa consideración, hermanos, lleven a cabo este proceso. Mírense como veíamos, no como el niño que veíamos ayer que usa el espejo para mirar ahora a esos hermanos de si cumplen o no, sino que primeramente el espejo de la palabra les refleje a ustedes y a la vez puedan la Escritura llevarlos a mirar los requisitos en los demás hermanos. Quizá me salió un poquito, pero aprovechando de que no entendí la pregunta, pues dije, aquí aprovecho para dar este consejo, ¿no? Dice la siguiente pregunta: ¿cómo saber que no se está engañando al querer cómo saber que no se está engañando al querer
y no ser llamado al pastorado? Yo creo que entre que no se está engañando en anhelar el pastorado o ser deliberadamente no Sí. llamado. Muy bien. Este tema, por ejemplo, es algo que en este libro que tomé como fuente para las enseñanzas, es un tema que Albert Martin aborda de manera muy puntual. El primer paso en considerar el llamado del Señor es hacer una evaluación sincera delante de Dios de las motivaciones que se tiene para el pastorado. Y es ahí donde muchas veces un varón puede darse cuenta de que quizá sus motivaciones no son correctas, y es donde puede desistir de buscar el ser pastor, o de quitarse la idea de que quizá está siendo llamado al ministerio. El análisis sincero delante de Dios de las motivaciones ayuda mucho. Hombres pueden darse cuenta en ese análisis de que quizás su motivación es tener autoridad, le gusta predicar, estar sobre los demás, ser visto, ser reconocido, y es ahí donde puede decir, realmente estas son mis motivaciones, y no son motivaciones piadosas, no son motivaciones genuinas, y puede desistir de pensar en que el Señor le esté llamando al ministerio. Pero en ese mismo análisis de las motivaciones, si ese varón delante de Dios puede decir o puede concluir, verdaderamente mi motivación es servir a mis hermanos, servir a Cristo, aún expensas de los problemas, de las situaciones, de las limitaciones que pueda tener, por ejemplo, en una cuestión económica y demás. Cuando hay esa conclusión genuina, ese varón puede decir, ok, mi motivación es genuina, pero aún con eso debo esperar a que el Señor lo confirme a través del reconocimiento de la iglesia. Entonces, ese es el primer paso, que tiene que ver con el anhelo, ¿sí? O la aspiración, como le llaman algunos. Debe haber un análisis de las motivaciones, y después de esto, un análisis propio delante del Señor, de decir, ¿sí cumplo con los requisitos? Yo mismo puedo decir que estos requisitos están en mi vida. Si es así, ese hombre puede descansar y tener paz en decir, mis motivaciones son genuinas, creo delante del Señor que cumplo con los requisitos, aún algunos en forma de semilla, pero ahí están esas cualificaciones. Ahora puedo descansar, he hecho mi parte, y ahora el Señor a través de la iglesia va a reconocer esos dones y ese llamado que el Señor me ha hecho en su tiempo, en el tiempo en el que perfecto del Señor, ¿sí? Entonces debe haber ese análisis sincero delante de Dios de las motivaciones y de los requisitos, y esto es previo al reconocimiento de los dones que hace la iglesia sobre ese hombre. Dice la siguiente pregunta: ¿el pastor dará cuenta solo de la membresía o también de todos los que se congregan? Es una buena pregunta. El pastor es responsable de aquellas almas que en la providencia de Dios haya puesto a su cuidado. Dentro de esas almas puede haber miembros de la iglesia y algunos congregantes, pero hay personas que a veces entran a la iglesia y están solo un periodo de tiempo y se van, o hay personas que incluso, como veíamos, tienen intenciones de querer hacer daño a la iglesia, y de esas almas son las que no será responsable el pastor. Pero no está limitado únicamente a los miembros. Están los congregantes que son constantes, que
genuinamente quieren, están asistiendo a la iglesia para conocer al Señor, aquellos que están buscando su salvación, familiares de los miembros de la iglesia, por ejemplo los hijos, de todos ellos son responsables los pastores. Ahora, ¿hasta dónde es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad está en compartirles el evangelio y hablarles de Cristo y llevarlos a Él a través de la predicación del evangelio. Esa es su responsabilidad primaria. Pablo, por ejemplo, cuando se despide de estos pastores de Éfeso, les dice: mis manos están limpias. ¿En qué sentido? En el sentido de que él no rehusó enseñar todo el consejo de Dios. O sea, él les enseñó la palabra, ¿sí? Y en ese sentido, él les había dado el evangelio, el único medio para encontrar la salvación. Entonces, un pastor va a rendir cuentas cuando no predique el evangelio. Va a rendir cuentas de esas almas que estuvieron providencialmente a su alrededor y a quienes él no les compartió el evangelio desde el púlpito, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que el pastor es responsable. Ahora, particularmente con los miembros de la iglesia, con aquellos hermanos comprometidos con atender la enseñanza del pastor y estar bajo su cuidado, de ellos va a ser responsable de su crecimiento espiritual. Pero nuevamente, ese crecimiento espiritual viene a través de la enseñanza de la palabra. Si nosotros rehusamos como pastores anunciar todo el consejo de Dios, si nos dedicamos a hablar de nosotros en el púlpito, si nos dedicamos a hablar cosas vanas y triviales en el púlpito, vamos a rendir cuentas al Señor de eso, del crecimiento espiritual de las ovejas. Por eso es que debemos prepararnos, debemos buscar, esforzarnos por conocer al Señor, por interpretar correctamente la palabra para poder dar ese alimento espiritual a las ovejas para su crecimiento y desarrollo espiritual, para su madurez. De eso es de lo que los pastores vamos a rendir cuentas delante del Señor. Las siguientes dos preguntas van relacionadas. La primera es: ¿hay un tiempo mínimo en el que un pastor debería de orar? Y la segunda: ¿cómo se inicia una buena oración con Dios en la mañana? Bueno, igual, no podemos decir hay un tiempo mínimo, ¿no?, que vemos en la Escritura, pero lo que veíamos en las enseñanzas, hermanos, y esto aplica para cualquier creyente, no solo para los pastores. Hermanos, debemos buscar al Señor constantemente, y nuevamente el consejo que puedo dar es: no limitemos nuestro tiempo devocional al Señor o solo en las mañanas o solo en las noches. Vimos en los Salmos, hermanos, la meditación de la palabra es algo que lamentablemente de lo que no se habla mucho. Pero hermanos, los Salmos están llenos de hombres que decían que meditaban en su palabra todo el día. Y al hablar de mañana, tarde y noche, no se refería meramente a que había un tiempo en la mañana, uno en la tarde, sino que constantemente durante el día estaban meditando en las Escrituras. Y hermanos, ¿qué vamos a meditar si no leemos la palabra desde temprano? ¿Qué palabra vamos a meditar en la tarde y en la noche si desde temprano no hemos ido a las Escrituras? Si desde temprano no hemos buscado el tener comunión con Dios en la oración. Hermanos, lo que claramente se ve en la Escritura es que nosotros como creyentes debemos buscar al Señor desde temprano, y buscarlo a lo largo del día, y buscarlo al acostarnos, y aún en las vigilias de la noche. Nuestra comunión con Dios debe ser diaria, constante. Nuestro estudio de la palabra, hermanos, debe ser diario, constante, ¿sí? Así que
poner un límite, pues no sabría cómo responder a eso. Lo que sí, hermanos, es nuestros devocionales deben tardarse el tiempo necesario como para haber tenido una verdadera comunión con Dios. En otras palabras, una oración como: Señor, bendíceme en este día, guárdame, me dirijo a mi trabajo, ayúdame, te lo pido. Eso no es una comunión con Dios. Esas son palabras a veces al aire o son a veces llenas de superstición. La comunión con Dios, la oración, hermanos, es un tiempo de verdadera comunión con Dios. Así que 10 minutos dudo que se pueda tener una verdadera comunión con Dios. Habrá veces donde tenemos poco tiempo para orar y habrá una verdadera comunión con Dios en los minutos que tengamos. Pero hermanos, el punto es, busquemos hacer una disciplina espiritual en nuestro devocional con el Señor. En la mañana, en las tardes, en las noches, busquemos esos tiempos, hermanos. Y como también lo vimos, llega un momento donde debemos tener un tiempo muy prolongado de oración y de ayuno con el Señor para examinar nuestras almas. Y es ahí donde podemos pasar quizás hasta horas en oración, buscando el examinar nuestras vidas. Pues eso, hermano. Vamos a leer la pregunta final y es básicamente, como pastor, del conocimiento que usted ha obtenido de Dios como pastor, ¿cuál es el atributo de Dios que más le ha maravillado o le ha servido en esta labor? Pues yo creo que la santidad de Dios. Es la santidad del Señor la que nos permite vivir como Él demanda de su pueblo. Isaías, siendo un hombre íntegro, al ver la santidad de Dios, al poder ver cómo el Señor es reconocido como 3 veces santo, él dijo: soy un hombre de labios impuros. Y creo que cuando nosotros admiramos o contemplamos la santidad del Señor, es la que nos permite ver nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra insuficiencia y nuestra gran necesidad que tenemos de Él, para que Él nos ayude en nuestra santificación y podamos, a la luz de su santidad, aborrecer cada vez más el pecado. Entonces creo que de los atributos o perfecciones del Señor que han sido de mayor bendición para mi vida es la santidad de Dios, el reconocer que Él es santo y aborrece el pecado. Amén.